En Faro Caribe hoy estaremos hablando acerca de enfermedades psicológicas, diagnóstico, aceptación y cómo tratarlas. De acuerdo a la OMS, cerca de 450 millones de personas sufren trastornos mentales con una prevalencia similar en hombres y mujeres. Ahora, según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, en nuestro país 41%, 2 de cada 5 personas de la población de Colombia presenta alguna vez en su vida algún trastorno mental. La magnitud de esta problemática que queremos tratar de hoy, y para esto tenemos a nuestra invitada Shirley Paola Avendaño Palencia, a quien damos la bienvenida. Shirley, buenos días y bienvenida a Faro Caribe. Hola, muy buenos días a toda la audiencia que está aquí conectada en la emisión del día de hoy. Y bueno, realmente un tema bastante amplio, un tema bastante dinámico y un tema que creo que cada año se va actualizando un poco más, John, y es bueno como que todos conozcamos todo este tipo de información, sobre todo para prevenir. Creo que es una de las características principales de desarrollar este tipo de temas, de conversarlos abiertamente con toda la audiencia, porque antes de un tratamiento lo que esperamos es poder prevenir que esto se siga incrementando y aumentando en la población. Shirley, una problemática latente que a veces no entendemos ni comprendemos y tampoco nos damos por aludidos acerca de este tipo de situaciones. Shirley es psicóloga de profesión, egresada de la Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena, magíster en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicología infantil de la Universidad Pontificia Javeriana de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Shirley, iniciemos por explicar qué podemos entender normalmente por una enfermedad psicológica. Sí, yo creo que es un tema o es algo que mencioné al inicio que se ha ido poco a poco actualizando, digámoslo así, incluso con la época y con la misma cultura se ha hecho cambios en la definición y conceptualización de esta. E incluso, por ejemplo, si hablamos de tiempos quizás medievales, prehistóricos, cuando hablábamos de enfermedades mentales, trastornos mentales como se conoce hoy en día, lo relacionaban con algo místico, ¿cierto? Con algo que tenía que ver más con espíritus, incluso el tratamiento era lo que muchas veces creemos que es inventado por Hollywood, pero era el exorcismo, era el agua bendita, era ese tipo de elementos que eran muchas veces implementados, pero en la actualidad ya se ha llegado a varias definiciones y una de esas es que cuando se habla de trastornos, o algunos lo mencionan también como enfermedades mentales, son alteraciones que se presentan tanto en la parte a nivel de la cognición de la persona, es decir, hablamos del pensamiento, hablamos de cómo ella se percibe a sí misma, a los otros, al mundo, su presente, su pasado, su futuro, pero también hablamos de alteraciones emocionales y conductuales que están allí presentes y que al presentarse como un conglomerado de síntomas, digámoslo así, ya se nos habla de que hay como elementos que son parámetros normales y hay unos que son ya cuando hay parámetros, digámoslo así, anormales, en este caso llamémoslo más bien alterados, digámoslo así, clínica o significativamente, y que ya hace parte de un trastorno mental, digámoslo así, que ya hace, incluso John, es tan interesante esta parte porque cuando se habla de trastornos mentales es algo que depende mucho de la cultura. ¿Sí? Shirley, tú tocaste un punto bastante interesante. A este tipo de situaciones se le ha dado característica mística. Yo creo que todavía sí, se le sigue dando. Hay muchos mitos todavía en relación a este tipo de temáticas como tal, definitivamente. Ahora, para llegar a un trastorno mental o una enfermedad psicológica, me imagino que hay algunos vehículos. ¿Cuáles podrían ser? Digamos que, referente a los estudios que se han ido realizando, han abierto como 2 caminos, digámoslo así, o 2 formas en que los han agrupado. Uno de ellos tiene que ver con la parte biológica y otra parte tiene que ver con el ambiente, ¿cierto? Entonces, en la parte biológica hay muchos elementos. Por ejemplo, hay estructuras cerebrales que son principales para adecuado funcionamiento psicológico, emocional, conductual de la persona, como por ejemplo nuestro lóbulo frontal que nos permite la regulación del comportamiento, la inhibición, la impulsividad. Entonces, cuando hay alteraciones en alguna de nuestras estructuras cerebrales, digámoslo así, puede
puede estar relacionado con posibles causas, digámoslo así, o que generen algún tipo de trastornos psicológicos. Incluso si se presenta esto durante el embarazo, durante el proceso de gestación o quizás postnatal. Por ejemplo, personas que sufren a veces traumatismos, accidentes de vehículos, de carro, y que hay de pronto una afectación o hubo un daño en su lóbulo frontal. Sí se ve cambios de la personalidad de la persona, ya se ve comportamientos agresivos, en fin. Eso es uno de los elementos biológicos principales que hay, que es nuestras estructuras cerebrales y el adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero también hay otros elementos que son hormonales, ¿cierto? Entonces, esto varía mucho e incluso es un dato muy importante porque sobre todo en las mujeres, que tenemos cambios hormonales constantemente, desde la parte de nuestro desarrollo, la parte que tenemos nuestra menstruación mensual, el embarazo, luego el post del embarazo, y ese tipo de desequilibrios, incluso hormonales constantes que presentamos, eso hace que muchas veces sea una causante de por qué las mujeres tenemos o somos más predominantes en trastornos anímicos como la depresión y como la misma ansiedad, ¿no? Por todo este tipo de dominio hormonal que muchas veces podemos presentar en nuestras facetas del desarrollo. Hay algo que muchas veces, y de pronto amplío esta información porque a veces no conocemos esa parte de cómo funciona realmente nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, digámoslo así. Y si no conocemos, y todo eso. Sí, y si no conocemos pues esta parte de nosotros, muchas veces no vamos a entender las causas, los motivos, digámoslo así, de todo esto, aunque no es con la finalidad de justificar, digámoslo así, pero sí como para identificar la dinámica, y porque muchas veces nos encontramos que hay en los estudios que hacen sobre los trastornos mentales, unos son más predominantes en hombres, otros son predominantes, pero también se debe a toda esa diversidad y diferencias anatómicas, estructurales y que están en nuestro organismo. Se han hecho estudios también y han identificado lo que son los neurotransmisores, que hace parte de ese componente biológico también de nuestro cuerpo, que es como un potencial de acción. Entonces, imagínate tú, cuando hay neurotransmisores que son excitatorios, otros que son inhibitorios. Entonces, imagínate tú que siempre estás conduciendo en máxima velocidad. ¿Qué puede suceder? Siempre. Accidentes, que tú choques a otro, te vas a volar muchos semáforos, ¿cierto? Te los vas a saltar. Entonces, muchas veces cuando hay alteraciones en esos neurotransmisores, y por eso muchas enfermedades mentales son tratadas con tratamiento farmacológico para darle ese equilibrio bioquímico que muchas veces nuestro cerebro no tiene. Entonces, es algo que muchas veces las personas dicen, pero, ¿será que lo van a medicar? ¿No lo van a medicar? ¿Pero por qué lo van a medicar? Pero hay cosas que deben tratarse para, de alguna forma, ayudar y compensar a nuestro cuerpo a regular lo que le hace falta, digámoslo así, para ello. Y los factores ambientales que sí o sí están, John, y que son fundamentales, yo siempre los divido en dos. Uno es la infancia, tu crianza, ¿sí? El ambiente donde tú te desarrollas, si hubo violencia, si no hubo violencia, cómo eran las relaciones entre hermanos, entre padres, ¿cierto? Pero también lo divido en esa parte ya de adultos, en nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro sueño, si hacemos deporte, si somos sedentarios, es nuestra dinámica, y todo este tipo de factores sí o sí influye. Y no hay una causa única, a veces hay múltiples causas. Hay personas que, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de los porcentajes, pueden tener, si tú expones a 10 personas a una misma situación ambiental, imaginemos un divorcio o una quiebra, esas 10 personas no van a reaccionar igual, y no todas van a adquirir un trastorno mental, ¿cierto? Entonces, hay algunas que de pronto de esas 10, 2 o 3, y muchas veces esos rasgos se deben a lo que tiene que ver con predisposición hereditaria, ¿cierto? Exacto. Elementos que Ahora vienen de nuestra... Ese punto, quería profundizar en uno de los primeros puntos, en el primer punto que diste. Cuando hablamos de biológico, podemos entender también que los trastornos o enfermedades psicológicas son hereditarias.
Hay algunos elementos que sí son hereditarios, por ejemplo, sobre todo lo que es la esquizofrenia, es hereditaria, y el nivel de predisposición aumenta. Es, por ejemplo, si yo tengo un antecedente de un papá que es diabético, yo estoy predispuesta a una diabetes, ¿cierto? Pero si ya son ambos padres, mi predisposición aumenta mucho más, ¿cierto? Que solamente un padre. Ahora, no es una línea directa, porque para eso está el ambiente. Y por eso hablamos de esa parte psicógena, porque no solamente es los antecedentes, no todo es la parte de hereditaria que tenemos, genética que tenemos, sino también el ambiente donde nosotros nos estamos desenvolviendo, desarrollando. Si hay factores protectores que permiten de alguna manera disminuir mi predisposición a eso. Si ya yo sé que de pronto en mi familia hay antecedentes de presión alta, de diabetes, pues ya yo debo regular mi alimentación, debo tener un estilo de vida un poco más saludable que me permita a mí de alguna forma generar un factor protector frente a esa enfermedad que tenemos. Y por eso pues la importancia incluso de que la salud mental inicie desde los colegios, se fomente desde etapas tan tempranas como tal, ¿no? Pero también hay personas que a veces no hay elementos hereditarios, a veces no hay elementos ambientales dentro de la crianza, pero en la adultez puede generar un trastorno mental. Por eso es que a veces no hay una causa específica, sino que hay diversas causas que pueden generar o que pueden llevar a una persona a tenerlo. Shirley, hablemos de las etapas, porque me imagino que hay algunas etapas en donde se puede reconocer como un trastorno o una enfermedad psicológica y en otras ocasiones no. Sí, aunque eso suele variar, digámoslo así, porque muchas personas pueden presentar alteraciones emocionales, pero a veces no lo relacionan con que ya de alguna manera está relacionado con un tipo de trastorno, digámoslo así, porque todos podemos, lo que te decía, a veces tenemos como esa mirada o esa percepción de normalizar muchos comportamientos que tenemos, digámoslo así, y que vemos que son indicadores de que nos está mostrando que hay algo, pero creemos que a veces bajo nuestra propia percepción lo creemos normal, ¿no? Entonces, normalmente cuando una persona acude a consulta por un trastorno mental, porque hay dificultades o alteraciones emocionales, comportamentales, no es mucho por esa misma persona, es porque lo trae otra persona. ¿Sí? Es porque lo detecta alguien externo. A veces puede ser un cuidador, puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un amigo, puede ser otra persona externa que ya comienza a identificar que ese tipo de cambios que está presentando está afectando significativamente a esta persona. Entonces ya vemos que de pronto lo que le llamaba la atención, ya vemos alteraciones de pronto en las diferentes áreas de su vida, si son niños, afectaciones en el rendimiento escolar, si son adultos a nivel laboral, o a nivel social, a nivel familiar, pero casi siempre suele ser una persona que trae o que reporta o que manifiesta o que acompaña a esa persona frente a ese proceso. E incluso durante este proceso inicial, cuando la persona llega a consulta, se hace un proceso de evaluación donde se aplican unas pruebas para identificar y saber qué está dentro de lo normal, pero qué elementos están quizás afectando específicamente a esa persona. Y normalmente a veces solemos, sobre todo cuando son niños, adolescentes, no solamente implementamos cuestionarios a esa paciente, sino también a las personas con las que más vive, para poder de alguna forma tener un panorama mucho más global y mucho más preciso, porque a veces nos encontramos con casos donde no hay una aceptación de muchos elementos, ¿cierto? O muchas veces no hay un reconocimiento de esas mismas dificultades que está presentando, y a la hora de hacer ese proceso de evaluación es muy normal, ¿sí? Y es diferente cuando ya uno tiene como otra percepción de una persona que ya la conoce, que identifica todo este tipo de elementos en esa persona, para uno poder tener un segundo paso, un proceso de intervención muy acorde a ello. El gran problema de estos pasos que tú mencionas, John, es que casi siempre los pacientes se quedan en la evaluación y la intervención nunca culmina.
de pronto van a 1, 2 sesiones y listo, ¿cierto? A veces se creen que de pronto ya es un tema que ha sido superado, pero el proceso de tratamiento es muy continuo, dependiendo de cada caso, para evitar recaídas, para poder desarrollar habilidades de afrontamiento a esa persona frente a posibles situaciones que se pueden manifestar, porque el ambiente o las mismas problemas o situaciones que vivimos cada día es algo que tú no controlas, ¿cierto? Por eso es que alguien hablaba de salud mental como un proceso de conquista, y literalmente es así. Cada día es una conquista de tu salud mental, porque cada día te enfrentas a situaciones, a y sobre vivencias. todo con la dinámica social que vivimos hoy día. Completamente. Hay días que te puedes sentir demasiado estresado porque tienes problemas en tu trabajo, en tu familia, y llegas a la casa y te encuentras con que un mal reporte de tu hijo a nivel escolar y todo esto muchas veces nos puede desbordar emocionalmente. Entonces, hay momentos que nuestro día es un poco más tranquilo, que de pronto no se evidencia este tipo de dificultades, y por eso que cuando hablamos de salud mental es capacitar, es algo que se desarrolla, digámoslo así, y que es de día a día, ¿no? Shirley, ¿las afecciones mentales dependen de la edad de la persona o hay algún número de personas o etapa en la que se sufre mayormente trastorno mental? Sí, hay algunos que se requieren, por ejemplo, cuando se hablan de trastornos de la conducta en los niños, hay unas etapas donde se evalúa. Principalmente, pues se pide que sean niños ya mayores de 6 años, pero se inicia el proceso de evaluación anterior porque hay pruebas que incluso ya se aplican a niños de 4 o 5 años y que ya te permite detectar si hay algún tipo de rasgo de personalidad, comportamiento, conducta, socialización. Cuando ya esto se detecta, no se establece necesariamente obligatoriamente un diagnóstico, sino que se habla de banderas rojas o de factores de riesgo que se están allí y se comienza con un proceso de tratamiento. Sin embargo, ya esto se logran como confirmar en etapas un poco más posteriores, digámoslo así, porque ya en el tiempo son rasgos que se siguen manteniendo dentro de la persona, ¿cierto? Por ejemplo, hay trastornos de la personalidad que ya eso se va diagnosticando en la adultez, porque ya tenemos un desarrollo de nuestra identidad, de muchos elementos como tal. Entonces, un niño diagnosticarlo con un trastorno de la personalidad, pues apenas está en un cerebro que está en desarrollo, apenas, entonces hay algunos que no. Pero hay algunos también que exigen tiempo y duración, que haya presentado una sintomatología durante X un número de meses o entre un año, y también pues hay mucha diversidad cuando son niños, cuando son adultos, en casos especiales, sí hay como esos criterios diferenciales, digámoslo así, para un diagnóstico como tal. Bueno, el suicidio podríamos decir que es la consecuencia de trastornos mentales, podríamos decirlo así. En este caso, en cuanto a niños, vemos que los casos están aumentando. ¿Esto a qué podría obedecer? Bueno, realmente le has dado un buen punto, te lo había comentado ahorita, y es que es bastante preocupante y alarmante cómo niños. Hace poquito estaba con unos papás, niños de 4 o 5 años, ya con síntomas de ansiedad, ya con síntomas de depresión. Y yo, fuera de pronto de todo este conglomerado y de toda esta información a nivel de antecedentes, quizás ambientales que pueden estar allí presentes y toda esta parte biológica, como la mencioné anteriormente, pienso que también se debe mucho a la cultura y a la sociedad actual. ¿En qué sentido? En que siento que muchas veces se ha roto los límites. Normalmente antes era el adulto que iba al mundo del niño, pero ahora vemos que el niño va al mundo de un adulto. En etapas tan tempranas ya está involucrado en problemas, en situaciones, ya está enterado de dificultades que no son acorde a su desarrollo, madurez para una comprensión y un análisis de todo esto, y que se encuentra en un cerebro de desarrollo. Incluso, por ejemplo, yo me ponía a pensar, y lo que vemos ahora en las películas que dice para mayores de 12 años, en mi época era para mayores de 18 años, ¿cierto? Entonces vemos que muchas veces han introducido en los niños contenido, información, que muchas veces uno dice, ¿cómo es posible que un niño de 4 años, de 5 años piense en un suicidio? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo aprendió? Donde utiliza ese tipo de formas para manipular y adquirir lo que él quiere, ¿cierto? Pero también tanta información libre que hay de acceso, digámoslo así, ha hecho que
un cerebro que no está en desarrollo, que apenas está en desarrollo, perdón, se enfrente a muchos elementos que todavía no tiene la madurez para interpretar, digámoslo así, y para poder obviamente utilizarlo dentro de su vida. Creo que eso ha sido un desequilibrio, que son los límites que se han establecido en la misma sociedad. Podríamos también decir que es la sobreexposición. Por ejemplo, niños que son expuestos a la fama a temprana edad, hemos visto cómo caen en conductas mentales y graves, como son las sustancias psicoactivas, otros en el alcohol y otros en la demencia total. Sí, sobre todo también se da cuando hay expectativas muchas veces surreales de los papás hacia los niños, y se olvida que hay unas etapas también específicas, que hay un desarrollo emocional, que hay un desarrollo cognitivo que está allí presente, digámoslo así, y que hace parte y es expuesto a todo este tipo de elementos que todavía no logra sobrellevar por sí mismo, y si no tiene un apoyo o una red de apoyo familiar también frente a todo esto, mucho más se puede generar esos desequilibrios emocionales y psicológicos. Shirley, me imagino que dentro de esta familia de enfermedades psicológicas hay algunas más comunes. ¿Cuáles son? De los trastornos presentes, bueno, hay varios, realmente es un gran número que hay. Algunos son trastornos esquizofrénicos o psicóticos, como algunos los presentan, donde las personas presentan delirios, alucinaciones o alteraciones sensoperceptivas, digámoslo así, donde quizás estas personas por breves instantes están un poco fuera de su realidad, ¿sí? La esquizofrenia es la más común, algunas pueden ser por causa de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? O algunas también se pueden deber a enfermedades médicas, ¿no? Tumores, elementos que genere ese tipo de componente de delirios y alucinaciones permanentes en una persona. También es que encontramos lo que tiene que ver con trastornos a nivel de la alimentación, como los más conocidos, la bulimia, la anorexia, que son los más prevalentes. Hay otros más, pero son como los que más están allí presentes. Encontramos también trastornos a nivel de la personalidad, que se clasifican entre grupos también, ¿cierto? Entonces encontramos la persona dependiente, narcisista, que son el trastorno límite de la personalidad, que es muy común, realmente creo que es el que tiene mayor prevalencia, ¿sí? Y que muchas veces, aunque es muy prevalente, pero a veces suele ser detectado muy ya tardíamente. Encontramos también trastornos del estado anímico, como la bipolaridad, la depresión, trastornos de ansiedad, allí entra la ansiedad generalizada, fobias, ansiedad social. Ahora hay una ansiedad que ha aumentado muchísimo, que es la corporal, que es la no aceptación, digámoslo así, de su cuerpo, de su imagen física como tal. Es algo que ha incrementado. Esos son como los más principales, digámoslo así, que hay, sobre todo aquí en Colombia, digámoslo así, los que siempre están presentes tanto en el desarrollo de niños, tanto adolescentes y adultos como tal. Shirley, desde el principio hablamos de prevención. ¿Tienen cura las enfermedades psicológicas? Realmente no es como a veces creemos, no es como hay una vacuna contra la depresión, una vacuna contra la ansiedad o una vacuna contra la esquizofrenia. Realmente son personas, ya se habla de una condición, digámoslo así, que está en la persona y que va a requerir de algunos cambios en su estilo de vida, de fortalecer su red de apoyo o incluso algunos tratamiento farmacológico, digámoslo así, para generar un equilibrio, pero un término que hemos escuchado mucho en los trastornos mentales y es las recaídas, y existe, ¿sí? Una persona que de pronto presentó depresión, pudo recibir un tratamiento, pero pudo enfrentarse a alguna situación que nuevamente le genere ese tipo o nuevamente aparezca, digámoslo así, con mayor fuerza, digámoslo así, ese tipo de sintomatologías relacionadas con esta. Entonces, no es algo que desaparece, digámoslo así, es algo que se trata, que se trabaja. Por eso es que incluso cuando ya esto se presenta, normalmente a veces las sesiones son intensas con los pacientes, pero ya cuando se va logrando un equilibrio se hacen los controles, así como uno va a controles médicos para evaluar, para que le hagan los exámenes de rutina para saber cómo está uno bien, también se deben hacer ese tipo de controles para uno evitar. ¿Con qué frecuencias?
dependiendo de cada caso, ya eso se evalúa, se determina, dependiendo también la forma de intervención. Hay casos, por ejemplo, donde si ya uno ve que la persona va a afectar contra la integridad física de ella, pues normalmente a dónde recurren, a una hospitalización, ya ahí sí requiere de estar de pronto internada en un centro psiquiátrico por un tiempo establecido para lograr un mayor control, y luego sí pues se introduce ya un proceso más psicoterapéutico, digámoslo así, pero cuando los principales síntomas, lo primero que uno hace es evaluar los síntomas y ver cuáles de pronto, qué elementos pueden ser o si se puede manejar dentro de un proceso psicoterapéutico, o ya es algo que se traslada a que debe ser internado, primero controlado, y allí sí pues se implementa una serie de tratamientos farmacológicos para darle el equilibrio a la persona y todo lo demás, y ya luego pues dependiendo también de cada caso se va haciendo ese acompañamiento terapéutico, sobre todo en los casos donde hay depresión grave, severa, digámoslo así, y que de pronto está esa parte de intento de suicidios. Inmediatamente sí hay que recurrir a eso para prevención y cuidado de la misma persona. Shirley, ¿cuál es el riesgo que corre una persona que sufre estas afecciones en no ser tratada de manera correcta? Bueno, uno, lo que te acabo de mencionar, sí o sí su salud física queda en riesgo, es lo principal. Dos, no solamente a veces puede presentar cambios como que pueden generar alteraciones hacia sí mismo o hacerse daños a sí mismo, sino que también pueden a veces presentar daños a los demás, en dañar o infringir la integridad física de los demás. Entonces, cuando ese tipo de elementos se presentan, también son elementos de riesgo. Cuando hay desesperanza, ese es uno de los síntomas sobre todo muy presentes a nivel de la depresión. Cada trastorno que te acabo de mencionar tiene criterios completamente diferentes, digámoslo así. Cada uno tiene como unas características completamente diferentes, pero siempre se evalúa, todos preguntan, y uno de los criterios que casi todos tienen es: afecta la vida social, personal, familiar y laboral de la persona. Siempre se evalúa esos contextos donde hay interacción y qué cambios se han dado. Eso es un punto de criterio que todos los tienen. De pronto la sintomatología, los signos son completamente diferentes, pero al final limitan la adecuada participación de la persona en los diferentes contextos que tiene. Si bien desde el principio hemos hablado de lo que condiciona el entorno de la persona que sufre estas afectaciones y las consecuencias que pueden generar, la familia siempre juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Shirley, ¿cómo puede ayudar la familia a una persona que ha presentado esta patología? Mira, la familia es una red de apoyo, y por algo se llama esa red de apoyo primaria. Y por eso hablaba como de ese factor ambiental inicial que tiene que ver con la infancia y la crianza. E incluso es impresionante cómo de pronto los estudios que se han realizado ya permiten como identificar elementos como si tú eres criado en una familia, en un hogar donde quizás el estilo de crianza es más autoritario, generas estas características a nivel de la personalidad y la emoción de esta persona. Si estás en un hogar donde la crianza es demasiado permisiva, generas esto. Si estás en un hogar donde generas negligencia, digámoslo así, puedes generar características de la personalidad en un niño de esto. Entonces, fíjate que sí hay un impacto bastante directo dependiendo del estilo de crianza que se implemente también dentro del mismo hogar, y por eso creo que una de las recomendaciones principales sí o sí es ver cómo lo estamos haciendo. No es el tema de ser, porque siempre digo con los papás, no es ser padres perfectos, porque ninguno lo hay, ¿sí? Sabemos que la parte de crianza es algo muy difícil y también depende de las mismas condiciones en que se dé. Pero sí debemos tratar de evaluar, de verificar lo que estamos haciendo, porque muchas veces no sabemos, solamente actuamos por actuar, ¿cierto? Actuamos por el momento, actuamos por... nos ponemos a establecer límites y reglas y normas de pronto sin ningún tipo de sentido. Entonces hay que saber qué es lo primordial y hay que saber qué otro tipo de elementos son secundarios y generar sobre todo lo que se busca, que es como un estilo de crianza más democráticos. No es ser padres autoritarios. Una cosa es ser autoritario, otra cosa es tener autoridad, ¿sí? No es ser padres permisivos, donde los niños no puedan conocer normas y reglas de lo que es bueno y de lo que es malo, y eso lo vemos en adultos, que son muy impulsivos, no miden el riesgo, no toman decisiones sin pensar antes o actúan más bien antes de pensar en algo, y vemos que quizás suelen ser como muy efusivos.
todo eso son elementos que muchas veces se pueden generar por ese tipo de estilos de crianza que se van generando dentro de la misma familia, y por eso algo que creo que nunca falla en las escuelas es que siempre forman en esto. Y pareciera como un tema muy repetitivo, los estilos de crianza, esto y esto y esto, pero que realmente los mismos estudios nos han hablado de lo necesario que son, sobre todo en capacitar a los padres en esto, para el mismo futuro de ese niño, digámoslo así, que va a ser un futuro adolescente y un futuro adulto, porque dependiendo de las mismas herramientas que se dan allí, pueden ayudarlo a afrontar esas mismas situaciones que buscamos o que nos enfrentamos para evitar generar ese tipo de desequilibrios emocionales como tal. Shirley, respecto al ámbito social, normalmente este tipo de personas que sufren estas afectaciones son estigmatizadas en el colegio, en lo laboral. ¿Qué no deben hacer las personas que perciban trastornos mentales en otras? Sí, realmente incluso yo creo que lo podemos hablar abiertamente. Todavía en la actualidad escuchamos el término él está loco, ¿cierto? Y muchas veces utilizamos ese tipo de etiquetas y estigmas frente a ellos, y una persona que presenta depresión puede ser tú y puedo ser yo, ¿sí? Muchas veces le damos como una connotación, digámoslo así, que incluso como anteriormente, cuando se comenzaron a identificar este tipo de elementos, y sobre todo en la época del Renacimiento, ¿qué hacían normalmente? Crearon asilos y aislaron a las personas de la sociedad, ¿sí? Y muchas veces todavía tenemos ese tipo de comportamientos y de conductas como tal, pero para mí eso se debe a la desinformación, ¿cierto? Porque incluso a veces no sabemos que es un trastorno, por ejemplo, que sea depresivo, no sabemos que a veces hay algo leve, moderado, que a veces, y es obvio, es algo que muchas veces no nos enseñan, pero en una cultura tan diversa, digámoslo así, ya deberían haber como este tipo de elementos para de alguna forma poder ayudar en la misma convivencia y relación que tengamos, porque nos enfrentamos. A veces uno se sienta al lado de alguien en un transporte público y uno no sabe. Es una persona que puede tener un trastorno, puede que sí, puede que no, digámoslo así, pero no es algo que le impide muchas veces el relacionarse, el vincularse, el tener un desarrollo personal, un trabajo, una formación, ni nada por el estilo, sino más bien como ser un impulso y un apoyo a ellos frente a ese mismo tipo de situaciones como tal. Yo recuerdo que en la universidad me formé con una joven y ella tenía esa parte de ansiedad, y tenía que hacer el apoyo para ella desde antes, digámoslo así, cuando nos tocaba exponer, hablar en público, porque de pronto para mí se me hacía muy fácil, pero para ella se estaba enfrentando al mayor reto de su vida. Se bloqueaba, se le quedaba su mente en blanco, en fin. Entonces, mi actitud no iba a decir, la voy a dejar, ella, no, éramos un equipo, ¿no? Entonces, uno brinda el apoyo, bueno, dividámonos las tareas, esto tú, esto, lo otro, yo hago esto, y buscábamos un diálogo en que ella de pronto mencionara algo breve, y buscábamos la forma de poder sacar adelante aún presentando eso, pero no iba a ser el rechazo, digámoslo así, ni tampoco generarle esa sensación de culpa ni nada por el estilo, sino ser un apoyo. En Faro Caribe hemos hablado acerca de enfermedades psicológicas, diagnóstico, aceptación y cómo tratarla con la profesional en psicología Shirley Paola Avendaño Palencia. Shirley, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir esta información importante con nosotros. Gracias a todos ustedes, los que están allí atentos aquí a Faro Caribe. Gracias por la invitación también, John. Y bueno, espero que de pronto hayan despejado dudas, hayan despejado algunas inquietudes y también le hayan generado muchas más dudas e inquietudes, porque creo que también eso es necesario para tener un poco de un ojo más crítico y más reflexivo frente a lo que estamos viviendo en la sociedad. A todos ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión en Faro Caribe.